en la Biblia, que es precisamente el 18º libro de la Biblia, que lleva el nombre de su autor, aunque no está tan claro quién escribió el libro. Algunos dicen que fue Job, algunos dicen que fue Moisés, y otros piensan que fue el rey Salomón, con toda su sabiduría. Pero no se sabe exactamente, solo sabemos que es uno de los escritos judíos. Este hombre fue un hombre íntegro. Y este libro me gusta a mí mucho porque en varias ocasiones, especialmente cuando he estado quebrantado de salud, me gusta escucharlo. Es un libro bastante extenso, interesante. Y le pido a Dios que me ayude a hacer un resumen del libro. Y el tema pues es el resumen de la historia de Job, varón íntegro. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Pedimos que tu palabra sea dada conforme tu voluntad y que tu Espíritu Santo sea, Señor, siempre el guía de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Y al dar tu palabra, que el Espíritu diga lo que Él quiera decir a cada iglesia. Amén. Sean bienvenidos los hermanos que están aquí, bienvenidos los hermanos que nos ven a través de esta transmisión. Bienvenidos a la casa del Señor. Acompáñenme, hermano, y abra su Biblia en el libro de Job. Vamos a ver el capítulo 1. Y mientras usted busca este libro, yo pensaba que en la Biblia Dios le da títulos a diferentes hombres. El primer hombre que vemos en la Biblia pues es Adán, cuando el Señor dijo, hagámoslo conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea que Adán es especialísimo porque él fue conforme a la imagen de Dios. No por gusto a Jesucristo se le llama el segundo Adán. Veamos entonces la importancia de Adán, conforme a la imagen de Dios. Luego a través de la historia vemos que bueno, él cayó, el pecado entró al mundo y con él la muerte, pero luego se levanta otro hombre de quien Dios habla de él y su nombre es Noé. Y Noé era un predicador de justicia, dice el libro de Hebreos, predicador justo, predicador que era cabal en todos sus caminos. Luego vemos que aparece otro hombre al cual el Señor le llama mi amigo. Fíjese que no a cualquiera Dios le da ese título. A Noé lo llamó predicador de justicia, pero a Abraham lo llamó mi amigo. ¿Vemos los títulos que Dios da? Pero luego vemos a un hombre llamado Job. Y Job quiere decir aquel que padece persecución, aquel que tiene resistencia en la prueba. Y a él Dios lo llama varón íntegro. Entonces quiero que veamos qué dice la Biblia acerca de él. Antes de entrar al tema, yo veía que hay 3 hombres en la Biblia que Dios menciona. Y este hombre Job tiene que ver mucho con el nombre de Daniel, porque Daniel quiere decir Dios es mi juez. Daniel se le conoce por su sabiduría, porque aún en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, el diablo se mofa de ser más sabio que Daniel. O sea que Daniel era un personaje, pero increíblemente sabio, la sabiduría que Dios le había dado. Pero en el libro de Ezequiel capítulo 14, que quiero que lo veamos, y verso 14, vea lo que dice. Dice la Biblia, Ezequiel 14:14. Si estuviesen en medio de ella, o sea de la tierra, estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová de los ejércitos. Entonces veamos que a pesar que Dios da nombres a varios personajes en la Biblia, a estos 3 hombres que estamos viendo aquí en la pantalla, que dice
Noé, Daniel y Job son los únicos tres que Dios dice que se salvarían si estuvieran hoy en la tierra por su propia justicia. O sea que no son cualquier hombre. Ellos fueron hombres muy especiales delante de Dios. Pero lo curioso es que Noé fue predicador de justicia, Daniel fue sabio, pero su nombre quiere decir Dios es mi juez, y Job quiere decir aquel que es perseguido. Entremos al tema entonces, y usted me acompaña. Dice la Biblia, Job capítulo 1, verso 2. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. O sea, tenía 10 hijos. 10 en la Biblia es número de prueba. 7 en la Biblia es el número perfecto de Dios. Y 3 en la Biblia es el número de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No por gusto aquí dice que aquel hombre era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. ¿Y qué más dice? Y apartado del mal. Porque no hay hombre en esta tierra que no peque. No hay hombre en esta tierra que no sea tentado por el mal. Por eso Job era apartado del mal. Ahora veamos aquí, verso 3 y verso 4 dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Veamos que en la Biblia, en los tiempos de Moisés, si leemos el Génesis, la riqueza de los hombres se medía por las yuntas de bueyes, se medía por la cantidad de ovejas que tenían, se medía por los asnos que poseían. Por lo tanto, los eruditos de la Biblia por eso piensan que Job vivió y fue contemporáneo de Abraham, fue contemporáneo de Jacob, fue contemporáneo de Isaac. En esos mismos tiempos ellos vivieron. Pero Job vivía en la tierra de Uz. La tierra de Uz es lo que hoy se conoce como el sur de Jordania y el norte de Arabia. Job no era judío. Él era descendiente de Esaú, pero era un príncipe. Pero veamos que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios dice que Él escucha a todo hombre. Cuando dice hombre se refiere al género humano, al hombre y a la mujer que lo buscan. Y todo aquel que lo busca de todo corazón lo encuentra. No importa tu nacionalidad, no importa tu color. Por eso Jesucristo dice que con su sangre Él compró hombres, mujeres de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Claro, no vamos a menospreciar a Israel. Israel es el pueblo de Dios. Eso es indiscutible. La Biblia lo dice, Génesis 12. Le dijo Dios a Abraham, haré de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, dice aquí, veamos el verso 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, vea lo que hacía Job. Job enviaba y los sacrificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea que Job tenía un gran temor en su corazón. Usted sabe que todo ser humano tenemos temores. El salmista decía, alabo al Señor mi Dios que me ha librado de todos mis temores. El temor que tenía Job era que cada día que sus hijos hacían banquetes,
Quizá los hacían cada mes, quizá los hacían cada 6 meses, no especifica la Biblia. Pero él dice que después de esos banquetes que ellos tenían, con sus 3 hermanas, él sacrificaba holocausto por cada uno de sus hijos. Porque decía, no vaya a ser que ellos hayan ofendido a Dios. No vaya a ser que ellos en sus corazones y en sus pensamientos hayan blasfemado contra Dios. Y el temor mío, decía Job, es que algo malo venga sobre ellos. Y cada día él dice que rogaba a Dios y ponía sacrificios a Dios por sus hijos. Veamos entonces la importancia ahí de un padre, en este caso, de un padre o de una madre que se preocupa por sus hijos. Ahora, sigamos aquí la lectura, versos 6 y verso 7. Recuerde que este es un resumen y vamos a resumir, vamos a comprimir lo que es la historia. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino el adversario. Satanás quiere decir adversario. Y dijo Jehová al adversario, a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió el adversario al Señor. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces la enseñanza aquí es, el diablo no es tu amigo. El diablo no es tu amigo. Diga al que tienes al lado, el diablo no es tu amigo. El diablo es tu adversario. Un adversario es alguien que quiere matarte. Un adversario es alguien que quiere verte muerto, que te desea con toda su fuerza y toda su pasión la muerte, y te desea completamente el mal. Ahora nosotros, diga nosotros, yo lo quiero incluir a usted, no tenemos nada que ver con él, no lo conocemos, ni lo queremos conocer. Como adversario sí vale la pena conocerlo, pero como cercano no, porque es un ser malévolo. Vea lo que hace. Se mete entre la asamblea de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Seguramente se presentaron arcángeles, se presentaron querubines, serafines, y entre ellos se disfrazó. El único que lo reconoció fue Dios. Ni tan siquiera los hijos de Dios lo reconocieron, porque la Biblia dice que él se viste de ángel de luz. Y cuando el Señor lo interroga y él le contesta que viene de rodear la tierra y de andar por ella, entonces vemos el nombre Job. Este nombre viene del hebreo y Job significa aquel que soporta penalidades. Así le pusieron, aquel que soporta penalidades. Eso me hace recordar lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, soporta penalidades. Soporta penalidades por causa del evangelio. Soporta tribulaciones que van a venir a tu vida, pero por causa del evangelio. El apóstol Pedro dijo, hermanos, si ustedes sufren, solo asegúrense de sufrir por la causa de Cristo. Pero no sufran por ser ladrones, no sufran por ser blasfemos, no sufran por ser gente que adultera la palabra de Dios, no sufran por andarse metiendo en lo que no deben o por cualquier cosa que no convenga. Pero si sufren, dice, asegúrense de sufrir por la causa de Cristo, porque vuestra recompensa será grande. Entonces Job era uno de ellos. Job era uno que estaba marcado por Dios para sufrir y soportar, porque no es lo mismo sufrir que soportar. Porque el que soporta aguanta. El que soporta está ahí, ahí está y sigue y sigue y sigue. Eso se llama perseverancia. Y Jesucristo dijo en Mateo 24, el que persevere ¿hasta dónde? Hasta el fin. O sea, el que soporte ¿hasta dónde? Hasta el fin. Ese será salvo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Hay que perseverar.
No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, el Señor te dice, persevera. Jesucristo dijo, porque el que poniendo la mano en el arado vuelve a ver atrás, ¿qué dijo? Ese no es digno de mí. El que no dejare padre, madre, hijos, casas y toda buena cosa en esta tierra por causa de mí, dijo el Señor, no es digno de mí. Pero el que deje padre, madre, hijos, esposa, el que deje casas y cosas materiales por causa de mí, dijo el Señor, recibirá 100 veces más aquí en la tierra y la vida eterna. O sea que la promesa del Señor es, si lo dejas todo por mí, te lo voy a devolver y te lo voy a devolver al 100%, porque dice recibirá 100 veces más. O sea que aunque haya que sufrir y soportar penalidades por causa de Jesús, vale la pena. Entonces el nombre de Job quería decir el que soporta penalidades. Ahora, ¿qué año estuvo Job en la tierra? Era lo que le decía. Muchos eruditos piensan que fue 2100 años antes de Cristo. Por eso fue contemporáneo de Abraham y de sus hijos. Y aún algunos creen que fue contemporáneo de José, cuando José era el primer ministro en Egipto. Allá estaba Job en la tierra de Uz y Dios lo llamaba un hombre íntegro. No hay otro, fíjese cómo decía Dios de él, no hay otro en la tierra como él. Y si Abraham era contemporáneo de Job, a Abraham Dios le decía mi amigo. Vemos cómo Dios trata a cada quien distinto. A Abraham decía mi amigo. ¿Cómo no le voy a contar a mi amigo, dijo el Señor, lo que voy a ir a hacer con Sodoma y Gomorra? ¿Cómo le voy a ocultar yo a mi amigo? Y Dios aparecía a Abraham y hablaba con él, comía con él, porque era su amigo. Pero de Job decía, pero como Job, no hay otro. No hay otro como él en toda la tierra. Entonces, si ellos fueron contemporáneos, Dios a cada quien le da su lugar y a cada quien le da un llamado. Lo importante no es el llamado que Dios te dio, lo importante es que cumplas el llamado que te dio, porque Dios es soberano. La Biblia dice que Job vivió 140 años después que terminaron todas sus pruebas. Está en el capítulo 42, verso 16. Y estos años se parecen a los años del padre de Abraham, porque el padre de Abraham, vivió 205 años, Abraham vivió 175 años, Isaac 180 y Jacob fue el que vivió menos, 147. Sigamos aquí, ya esto ya hablamos, no se sabe quién es el autor. Pero aquí, en esta gráfica que le traigo, aquí vemos nosotros, yo creo que ahí se ve mejor, la ve mejor que yo aquí, pero quiero señalárselo con el lápiz, no me lo da, no sé, aquí está. En esta parte de aquí está Israel, aquí está el mar de Galilea, aquí el mar muerto, aquí el mar de Galilea, aquí el mar muerto. Entonces en la parte de aquí, que es la parte este de Israel, en el lado de lo que hoy se conoce como Jordania, y en el área norte de Arabia, porque toda esta es la península de Arabia, aquí vivía Job. Ahí era donde Job, Dios lo había prosperado, y era uno de los más importantes de todos los orientales. O sea que en esta área de Arabia había gente muy rica. Pero Job era el más rico de todos. Pero veamos el carácter de Job, muy parecido al de Abraham, ¿no? Abraham era exageradamente rico, pero no eran hombres orgullosos, arrogantes, ni que estaban esperanzados en su riqueza, sino que amaban profundamente a Dios. Y hacían cualquier cosa que Dios les decía que hicieran. Entonces ahí vivía, en esa área, vivía Job. Job era descendiente de Edom. ¿Saben quién es Edom, no?
el rojo, así le dicen, Edom quiere decir el rojo. Y Edom era el hermano de, ¿recuerdan de quién? De Jacob, el hijo de Abraham. Sí, era el hijo porque Jacob es hijo de Isaac. Y cuando nacieron los dos eran gemelos. Solo que Edom era el rojo porque era velludo. Y Jacob era el menor, quien obtuvo la primogenitura. Pero vemos que eran familia. Vamos más adelante. Ahora, dijimos ya esto. Entonces, Edom era edomita. Volvamos a Job capítulo 1, verso 8, verso 9. Y Jehová dijo a Satanás, porque cuando se presenta Satanás delante de Dios, en esa conversación, vea lo que Dios le dice a Satanás, al adversario. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Vea, son palabras de Dios. No hay otro como él en toda la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? No, si el diablo es terrible. Porque ahí está hablando Dios que Job era un hombre recto, era un hombre apartado del mal, y el diablo lo que le dice, pero espérate, ¿tú crees que te teme en balde? Y ahí es donde nosotros debemos de entender que en el cielo existe una corte celestial. Por eso le mencionaba el nombre de Daniel. Daniel quiere decir Dios es mi juez. Y en Corintios el apóstol Pablo nos dice que hay un tribunal que se llama el tribunal de Cristo, donde todos debemos de compadecer algún día para dar cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, sea esto bueno o sea esto malo. Seguramente a un tribunal como este se acercó Satanás y le dijo, ¿acaso crees tú que te teme en balde? Veamos, la conversación sigue y le dice, ¿no le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, el diablo quería poner en problemas a Job. El diablo es un agitador. El diablo anda viendo, por eso dice la Biblia que tengamos cuidado porque el diablo anda rodeando como león rugiente, viendo quién se descuida. Y este hombre no se descuidaba y lo fue a acusar allá. Como no tenía cómo acusarlo, le dijo, bueno, si mira qué próspero es. Eso nos da a entender que tu prosperidad no depende de tu inteligencia, ni que tan intelectual seas, ni tan inteligente, ni qué universidad hayas sido. Tu prosperidad depende de que la mano de Dios haga prosperar tu mano. Ahí lo dice. Le dice el diablo, ¿y no le has prosperado su mano? ¿No le has rodeado que nadie puede tocarle su casa? Claro, si él ponía sacrificios por sus hijos todos los días, el diablo no podía actuar en contra de él. Y eso es un consuelo que tienes tú y que tengo yo. ¿Sabes qué es, hermano? Que el diablo no te puede tocar. El diablo no te puede tocar ni a ti ni a mí si Dios no le da permiso. O sea que la vida tuya, la vida mía, tu economía, mi economía, tu casa, mi casa, tu trabajo, mi trabajo, todo lo que somos y poseemos, nadie te lo puede tocar porque está en las manos de Dios. Pero la premisa, diríamos, es, ¿eres fiel delante de Dios? Yo no me atrevería a compararme con Job, porque mire que es que Dios es el que está hablando. Dios es el que le está diciendo que si no se ha dado cuenta de qué tan íntegro es ese hombre. Y veamos lo que le dice el diablo. Entonces dijo, después que el diablo le dice,
no en balde te teme. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Se lo entregó. Todo. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Pero salió solo esperando la oportunidad. Y luego dice en el verso 21, entonces Job se levantó y rasgó su manto. ¿Cuándo? Fíjese que solo estaba esperando el diablo la oportunidad. Y dice que hubo un banquete de los hijos de Job, los 7 hijos. Mandaron a llamar a las 3 hermanas y estaban en el banquete cuando el diablo dijo: esta es mi oportunidad. O sea, el diablo arremete de una manera rampante. Porque dice que envió una banda de ladrones que se llevaran las asnas y los bueyes y mataron a los siervos de Job, y solo uno escapó de cada uno. Y llegó el primero y le dijo: mira, llegaron bandoleros y se llevaron todos los bueyes. Y terminando ese estaba cuando llega el otro: mira, llegaron otros y se robaron todos los asnos. Y llega otro y le dice: mira, fuego del cielo vino y quemó todas las 7,000 ovejas que tenías. Y terminando este estaba cuando llega el otro y le dice: mira, un viento fuerte, un twister dirían aquí, ¿no? ¿Cómo le dicen? Un remolino. Salió de la nada y derribó la casa de tus hijos y los mató a todos. Y así llegaba uno tras otro el mismo día. O sea, tras una mala noticia, otra. ¿No te ha pasado a ti que a veces se te viene todo de un solo? Cuando no te esperas. Una noticia tras otra. Y eso que no nos podemos comparar a eso. Jamás, nosotros no podemos compararnos a la calamidad de Job. Pero ¿cómo nos duele cuando nos pasan las cosas, no? ¿O no? Y entonces, ¿qué dice? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice? Adoró. Eso recuerda la oración del Padre, ¿no? Cuando Jesús les dijo: cuando ustedes oren, ¿cómo dijo? Oren: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, adorar a Dios. No podemos entrar delante de la presencia de Dios y decir: Señor, necesito zapatos. Señor, necesito que me sanes. Señor, necesito, mira lo enfermo que estoy. ¿Por qué no me sana? No podemos entrar así. Él dijo: entremos en un protocolo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, adoren. Y luego dice: vénganos tu reino. Y luego dice: hágase tu voluntad. ¿Y qué hizo Job ahí? Dice: él adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Y qué le quitaron a él? Todo. Hasta sus hijos. Hasta los hijos. Y nosotros no hemos llegado a ese extremo. No todos. Pero Job le vino la calamidad encima. Realmente, por eso Ezequiel 14:14, recordemos ese verso. Ezequiel 14:14, Dios dice que si estos 3 hombres estarían hoy sobre la tierra, y al primero que menciona es a Noé, predicador de justicia, a Job, íntegro en todos sus caminos, y Daniel, un hombre temeroso y sabio, solo ellos se salvarían de esta generación. Y él adora y dice: bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces Dios nos puede quitar algo? Y él espera. ¿Qué vamos a decir? Recuérdate que el diablo no te puede tocar si Dios no le da permiso.
O sea que eso que el diablo, él solo ruge, él solo amenaza. Por eso anda como león rugiente, anda amenazando, pero no te puede tocar. A menos que Dios le diga, dale pues, tócalo. Pero fíjese lo que le dijo al diablo, tócalo pero no lo toques a él. Tócale todo lo que tienes, pero a él, cuidado me lo tocas. Y no lo pudo tocar, pero lo quiso amargar, pero lo quiso hacer blasfemar, pero lo quiso que se saliera de la voluntad de Dios. Y Job dijo, Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre del Señor, porque el que te da es Dios. Y si Dios te da, Él es el dueño, ¿no? Él te lo da porque quiso dártelo. ¿Y por qué Dios te dio lo que te dio? Porque hay gente que se pregunta y dice, pero ¿por qué fulano de tal tiene tal cosa y yo no? ¿Por qué fulano tiene una casa así, un carro así, un trabajo así, etcétera? Póngale usted lo que quiera. Y gente se pregunta, ¿por qué yo no? Porque Dios le quiso dar a él así. Simple. Pero así como Dios le quiso dar, si un día Dios dice hasta aquí, deme lo que es mío, se va también. O sea, en esta vida, como dijo él, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me voy. Aquí no nos llevamos nada. Por eso es importante lo que pasa con Job. Porque Job era íntegro, porque Dios lo dijo. Pero veamos, sigamos aquí. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Pero luego Job se topa con 3 amigos. Que tener amigos así, ¿para qué quieres enemigos? Eran, pero súper cercanos a Job. Y no solo se vinieron los 3, sino que se trajeron a un cuarto todavía, que no era ni amigo de Job. Y ellos vinieron supuestamente a consolarlo. Pero a consolarlo ¿de qué? Ya vamos a ver. Veamos el verso 3 del capítulo 2. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Vuelve a decirlo. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. O sea que lo que le vino a Job vino sin causa. A Job le pasó lo que le pasó sin causa. Dios lo está diciendo. Y le dice, y aún así retiene su integridad. Entonces, Dios reconoce la integridad de Job. La pregunta aquí sería, ¿qué opinión tendría Dios de nosotros? Bueno, pongámoslo en tiempo presente. ¿Qué opinión tiene Dios de ti y de mí? Ahora tú ponle ahí tu problema. Quizá entre nosotros ahorita hay alguien que no tenga problema. ¿Cuántos tenemos algún problema aquí? Levante su mano, identifiquémonos. ¿Cuántos tenemos problemas aquí? Y los que no levantaron la mano quizá no tienen. Está bien, pero eso no quiere decir que de repente le va a venir un problema. Hay gente que en este momento no tiene problemas, pero el día de mañana no sabe. Entonces la pregunta sería, según el problema que tú tienes o el problema que yo tengo, ¿qué opinión tiene Dios de nosotros? Porque de Job tenía una buena opinión. Él es el juez. Él ha retenido su integridad. ¿Y de ti y de mí qué dirá? Es una buena pregunta hacernos a nosotros mismos un análisis y continuar. Respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, le dijo. Mire qué maligno es este ser. Mire qué maligno es. Piel por piel, le dijo. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Lo que Satanás buscaba de Job era que blasfemara. Ya le había quitado todo. Entonces le dijo,
Mira a Dios piel por piel. Es que se ve que es bien maligno, ¿no? Mire hasta la expresión que usa, piel por piel. Le dice, el hombre da todo por su salud. Déjame que lo toque, le está diciendo. Entonces, ¿quién trae las enfermedades? Según ahí, el diablo puede traer enfermedades. Ahora no todo es el diablo, porque también nuestro cuerpo, como dijo el apóstol Pedro, pues esta morada, dijo esta carpa, dijo así, terrenal, se va desgastando y se va desgastando. Y va a llegar el momento que vamos a tener que salir de ella, dijo, para ir a nuestra morada celestial. O sea que el cuerpo también, si no lo cuidamos, pues se deteriora. Pero el diablo encima de eso puede traer enfermedad. Porque entonces, ¿qué le dijo el Señor? Pero le dice el diablo, pero que extiende tu mano, Señor. Fíjese que lo que le está diciendo es, déjame que yo lo haga. Solo dame permiso. Y luego, entonces Dios le da permiso y salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió, ahí está, hirió a Job con una sarna. Por eso le dijo piel por piel. Maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Qué terrible. Y tomó Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Ahora, Job estaba sentado en medio de ceniza, pero nosotros lo vemos así bien leve, ¿no? Porque él era rico, él tenía de todo en su casa, pero se quedó sin casa y se quedó a la intemperie. Y él mismo se queja después y dice, antes cuando yo estaba en mi apogeo, dice, yo entraba a la ciudad y los ancianos que estaban en la ciudad se ponían de pie y los más honorables se tapaban la boca, dice, en reverencia a mí. Y los más jóvenes me reverenciaban. Ahora dice, unos jovencitos que andan por ahí, que a los padres de ellos ni tan siquiera les hubiera yo dado trabajo de cuidar los perros, dice. Se burlan de mí, me escupen y hacen escarnio de mí. O sea que él la estaba pasando bien mal. Y encima llegan los tres disque amigos. Por eso le digo, con amigos así no necesitamos enemigos. Porque el diablo llegó para acusarlo. Y fíjese cómo se lamenta Job. Se lamenta de esta manera: perezca el día en que yo nací. Fíjese cómo empieza su lamento. Perezca el día en que yo nací, la noche en que se dijo varón es concebido. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Porque no morí yo en la matriz, dice, o expiré del vientre. Otra versión dice, ¿por qué no me abortaron? Ese era el lamento de él. Y dice, el día que yo nací, que no se cuente en los días del año. Incluso hay muchos estudiosos que dicen que en el año hay muchas disparidades en los días, porque parece ser que no aparece el día que Job nació, porque lo maldijo. Y tampoco no aparece cuando Moisés peleaba la batalla contra los amalecitas, que el sol se puso, que Josué detuvo el sol y la luna. Pero era un lamento tan grande, y dice él, ¿por qué me concibieron las rodillas y aquel los pechos que mamase? O sea, él se estaba lamentando porque lo habían amamantado. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, entonces tendría descanso. Vea el lamento de él. Él se lamentaba de haber nacido. Él hubiera querido ser un abortivo mejor en vez de estar viviendo lo que estaba viviendo. Pero Dios dijo que él era íntegro. Rápidamente, los amigos de Job, ¿quiénes eran? Era Elisaf, Bildad, Zofar, y de ajuste se llevaron a un tal Eliú, que no era ni amigo de Job. Y ellos lo que querían era convencer a Job: Job, te está pasando esto porque pecaste. Tú algo hiciste, Job.
Tú algo debes, Job. Tú algo hiciste, es que Dios no es así. Y mira, era una acusación día y noche de los supuestos amigos. Y ahí es donde yo vengo que el diablo es el acusador de los hermanos. El diablo va a querer acusarte a ti y a mí de cualquier cosa. Cosas que no son ciertas. Porque Dios es Dios juez justo, sí lo es. Pero también dice que es un Dios de misericordia. ¿Qué dice también David? Dichoso el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. O sea que podemos ser culpables de algo, pero si dice, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Cristo Jesús, quiere decir que puedes venir delante de la presencia de Dios y puedes ser perdonado. Pero el diablo lo que quiere es que lleves una conciencia cargada, una conciencia de culpabilidad. Pero por eso el Señor nos ha dado un Espíritu Santo que nos redarguya y que nos lleve al arrepentimiento. Dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, no solamente para salvación del alma, sino salvación de nuestros pecados. Hoy venimos a tomar la Santa Cena, ¿y qué es? La mesa del Señor, a ponernos a cuentas con Dios. Ahora sí, consecuencias vamos a llevar. Eso sí, eso es otra cosa. Consecuencias hay. Y eso lo testifica el salmista David, ¿no? Que David, aunque él se arrepintió y todo, el Señor lo preservó en el trono, lo perdonó, pero sufrió consecuencias, pero no al extremo como Job. Entonces, estos tres individuos lo condenaban día y noche, y Job afirma su integridad. Eso es muy importante. Tú no puedes dejar convencerte por el acusador de los hermanos. Dice Apocalipsis 12. Acusador de los hermanos. Job se reafirma su integridad y vea lo que dice él en el verso 5 y 7 del capítulo 31. Dice, si anduve en mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, vea lo que dice. Siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Y si mi corazón engañado, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. O sea que él estaba bien seguro de su integridad. Él estaba diciendo que me juzgue Dios. Si yo hice estas cosas, que me venga este mal. En medio de la acusación de sus enemigos, supuestos amigos. Por eso, ayer platicaba con Ariel y él me contaba brevemente del consejo que el dueño del World Trade Center, los que derribaron, le dijo, ya es un anciano, me decía Ariel, como de 93 años. Y se libró ese día porque la esposa lo convenció que fuera al doctor, porque tenía una reunión en el último piso de la torre, el 9 de septiembre del 2001. Y la esposa le insistió tanto que se fue a ver al doctor y al rato pasó lo que pasó. Y ahora sigue siendo el dueño del nuevo edificio que está ahí. Y le pregunta a quien lo entrevista y le dice, ¿qué buen consejo le puede dar usted a los jóvenes? Y le dice, el buen consejo que le puedo dar es que vea con quién se va a casar. Que escoja bien una buena mujer. Y el segundo consejo le dijo, su familia.
yo le añadiría el tercero. Mira quiénes son tus amigos. Porque Job no supo escoger amigos, y a la hora de la desgracia, esos eran peores que enemigos. Vea lo que él, justificándose delante de Dios. Pero Dios sabía y Dios hizo silencio. Pero al final, vamos a ir ya terminando, Dios convence a Job de su ignorancia. Porque Job, aún siendo íntegro, porque Dios lo dijo, ignoraba muchas cosas. Y Dios le dice, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días, Job, le está diciendo Dios. Si usted lee todo el capítulo, Dios lo está interrogando, le dice, ¿a dónde estabas tú cuando yo puse las columnas de la tierra, cuando yo fundé la tierra, cuando hice la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando los ángeles allá en las Pléyades y en el Orión se gozaban que yo estaba haciendo la tierra? ¿A dónde estabas tú, Job? Tú lo sabes porque tus días son muchos. Ahí le está diciendo. Dios lo está interrogando a Job. Y por último, Job dice esto, oiga, ¿qué puedo responder yo? Que soy tan poca cosa, le dice a Dios, prefiero guardar silencio. ¿Qué puedo responder yo? Que soy tan poca cosa. Prefiero guardar silencio, dice. Ya he hablado una y otra vez y no tengo nada más que añadir. Se humilló delante de Dios. Pero nunca dejó su posición, que él era íntegro. Pero aún el hombre más íntegro, el hombre más sabio o el hombre más puro de esta tierra, Dios va a hallar algo. Y en Job lo único que halló era ignorancia. Y si Job era ignorante, me pregunto yo, ¿a dónde quedamos nosotros? A menos que aquí haya alguien más sabio que Job o igual que Job, que no lo dudo que lo haya. Pero yo no me puedo poner en ese reglón como Job. Yo creo que estoy más ignorante que Job. Y Job mejor le dijo, prefiero callar, no puedo añadir nada más que lo que ya te dije, Señor. Y dice, además respondió Jehová, ¿es sabiduría contender con el omnipotente, Job? El que disputa con Dios, responda a esto. Ahora yo le digo a usted, ¿es sabio que nos pongamos a pelear con Dios? Señor, ¿por qué me pasa esto? Y echarle la culpa a Dios. Eso no es sabio. ¿Quién va a ganar? Solo pongámonos desde el principio. Si tú y yo nos ponemos a pelear con Dios, ¿quién va a ganar? ¿Qué le dice Dios a un hombre? ¿Eres tú más fuerte que Dios? Cuando Dios dice por la derecha, es mejor que vayamos por la derecha. Porque si te quieres ir por la izquierda, te va a ir mal. Entonces con Dios no podemos pelear. Y ahí le está diciendo Dios a Job, puedes tú pelear con el Altísimo, puedes tú pelear con el Omnipotente, puedes tú discutir que por qué yo permití lo que te pasó, Job. Ahí lo desarma Dios a uno completamente. Porque si no llegamos ni a ese nivel de Job nosotros, ¿qué le vamos a poder reclamar a Dios? Si ni Job le pudo reclamar al final. Y eso me admira porque es mejor estar con Dios que contra Dios. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo el salmista, ¿no? Pero cuando Dios está contra ti, ¿quién te va a salvar? Porque si el diablo está contra ti, no hay problema. El diablo te puede estar haciendo pedazos porque Dios le dio permiso. Pero cuando tú clamas a Dios, Dios le va a poner un alto al diablo. Pero si es Dios el que te está haciendo pedazos, ¿quién te va a salvar? ¿Qué le pasó a Jonás? Jonás dijo, no, yo voy a pelear con Dios. Yo no voy a Nínive y no voy, y se fue por otro lado. ¿Quién ganó al final?
¿Quién ganó? ¿Fue a Nínive o no fue? Entonces no perdamos el tiempo. Con Dios no peleemos. Con Dios, ¿sabe qué es lo que sí podemos hacer? Es razonar. Eso sí. Eso fue lo que hizo Job. Razonó con Dios. Le dijo: Dios, pero si yo he sido un hombre íntegro, ¿por qué me pasa esto? Vamos a ir avanzando. Y esta fue la confesión y justificación de Job. Yo conozco que todo lo puedes. ¿Cuántos sabemos que Dios todo lo puede? Sinceramente le digo, ¿cuántos de ustedes saben que Dios todo lo puede? ¿Usted cree que Dios le puede resolver su problema hoy? Ya, ahorita mismo. ¿Tiene el poder de hacerlo? ¿Con todo su corazón lo cree? Si usted está enfermo, ¿usted cree que Dios lo puede sanar hoy? ¿Y si no lo sana? Pero el punto es que creamos que puede. Porque eso es lo que Job está diciendo. Conozco que todo lo puedes. Ahora, que no lo hagas es otra cosa. Pero que lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, le está diciendo. Y que no hay pensamiento que se esconda de él. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Dios nos puede enseñar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero Job conocía a Dios. Pero aquí le está diciendo: Señor, me doy cuenta que de oídas había oído de ti. Pero hoy le dice: ahora te estoy viendo en persona. Hoy estoy hablando contigo como nunca. O sea que toda esa desgracia que le vino, que el diablo quiso matarlo y que el diablo quiso desacreditarlo y despedazarlo, al final, vean que termina. Y luego aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz. Elifaz era uno de los amigos. Era el líder de los amigos. Eran 3 amigos. Pero Dios, como siempre, va con el líder. Vea lo que le dice: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Es que ellos les decían: Job, pecaste, algo hiciste. Y lo acusaban y lo acusaban. Y Job dijo: no, yo no he hecho nada. Entonces Dios les está diciendo a ellos: ustedes dijeron de mí cosas que no son ciertas. Hay gente que anda diciendo de Dios cosas que no son ciertas para condenar a otros. Y Dios dice: mi ira está contra ustedes. Y vea lo que le dice Dios: porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job sí habló de mí lo recto. Y luego le dice: fueron pues Elifaz temita, Bildad sunita y Sofar nonamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Sabe qué les dijo? Les dijo el Señor: vayan y traigan sacrificios para cada uno de ustedes, y hasta que ore mi siervo Job por cada uno de ustedes, yo los voy a perdonar. Pero si él no ora por ustedes, yo no los perdono. Mire hasta qué punto Dios estaba airado con estos 3 hombres. Y ellos fueron, llevaron los sacrificios como Dios dijo, y Job, ahí está el punto, los perdonó. ¿Cómo se sentiría Job después de una desgracia así que vengan a acusarlo? ¿Cómo se sentiría usted? Quizá amargado. Quizá decirle: Señor, esta es la oportunidad, deshace esos 3, mira todo lo que me hicieron. Entonces Dios ahí lo que está demostrando es que después de la prueba y de la gente que te hizo mal, perdona. Porque eso fue lo último que Dios lo hizo pasar a Job. Le dijo: Job, si tú no oras por ellos, yo no los perdono.
Entonces haber dicho Job, pues no oro, Señor, no los perdones. Pero ¿qué hizo Job? Oró, los perdonó. Les dijo, ustedes en vez de venir a consolarme, me vinieron a hundir. Ustedes que eran mis íntimos amigos, en vez de ayudarme, se pararon sobre mí. Me acusaron hasta de lo que yo no había hecho. Pero voy a orar por ustedes, y oró, y Dios los perdonó. ¿Y sabe qué sucedió después? Dice que vinieron los familiares de Job. Unos les trajeron pan, unos los llevaron a la casa de ellos, otros le dieron oro, otros le dieron anillos, otros le dieron así regalitos. Y Dios utilizó eso que le dieron para hacer la posterioridad de Job mayor. Porque si usted se dio cuenta al principio cuántas cosas Job tenía, mire cuántas cosas Job tiene. Y dice al final, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. ¿Cuántas ovejas tenía? 7,000. Y al final, ¿cuántas le dio Dios? 14,000. Le dio 6,000 camellos. ¿Cuántos camellos tenía al principio? 3,000. Y luego dice, y 1,000 asnas, porque tenía 500 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. O sea, se lo devolvió. Se los devolvió. Porque eran 7 varones y 3 mujeres. ¿Y qué hizo Dios? Le devolvió los 7 hijos y las 3 hijas. Y no solo eso, sino que dice que como Job había prosperado mucho más que antes, dice que le dio las 3 hijas que le dio. Eran las mujeres más hermosas de toda la tierra. Interprete eso usted espiritualmente. ¿Qué puede hacer Dios por tus hijos? Te puede hacer los hijos más hermosos que no te imaginaste tener. Sí, pero es que usted no sabe cómo es mi hijo, es tremendo. Sí, pero Dios te lo puede cambiar. Es que usted no sabe cómo es mi hija, te la puede cambiar. Y te la puede cambiar a tal punto que sea la más hermosa. Y dice entonces que esta fue la posterioridad de Job. Su final fue mejor que su principio. O sea que Dios no quita, Él añade. Aunque en el momento pienses que te quita. Porque a Job le quitó todo, ¿no? Le quitó todo. Pero mire al final, ¿qué le dio? Más. Le dio el doble de lo que tenía. Por eso recuerdo las palabras de Jesús que dijo, el que no deja padre, madre, esposa, hijos, casas, cosas materiales por mí, dijo Jesús, no es digno de mí, pero el que lo haga recibirá 100 veces más aquí en la tierra. Eso es lo que le pasó a él. Él recibió 100 veces porque recibió el 100% de lo que le quitaron. O sea que Dios no quita, Él añade. Pero lo que Él quiere, la enseñanza de este libro para nosotros es, ¿qué es lo que Dios piensa de nosotros? Porque de Job tenía una opinión Dios que envidiable. Y lo confirma Ezequiel 14:14. Entonces, el mensaje es la integridad de Job. Pero lo que Dios quiere de nosotros es que la única manera que nosotros podamos superar a Job, ¿sabe cómo es? Porque lo podemos superar. Y no estoy siendo una persona orgullosa o arrogante. ¿Sabe cómo lo podemos superar a Job? Solo por medio de la sangre de Cristo. Porque Cristo es lo máximo. En Él están escondidas todas las riquezas. Y en su sangre el nuevo pacto. Y dijo a él, el apóstol
Juan dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de ser llamados hijos de Dios. ¿Pero por medio de quién? De Jesús. Entonces, podemos superar a Job nosotros solo si nos arropamos bajo la sangre del Cordero. Apocalipsis 12 dice, y ellos han vencido al diablo. Léalo en casa, dice, y ellos han vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero. Job venció al diablo por la justicia de Dios. Pero nosotros vamos a vencer al diablo por la justicia de Jesús. Así que lo podemos superar. Así que cualquiera sea tu problema, yo no sé, tu problema, tu enfermedad, tu situación económica, tu situación familiar, tu situación de trabajo, lo que sea, ponle el nombre que sea. Porque Job lo vivió todo, junto. Dios te puede sacar y puede hacer que tu final sea mejor que tu principio. Oramos y le damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta hora, en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque por tu misericordia pudimos hacer un pequeño resumen, Señor, de lo que es y fue la historia de este hombre que tú amaste. Te ruego en el nombre de Jesucristo que tú tengas misericordia, que hagas misericordia con tus siervos, que hagas misericordia. Pide a Dios en este momento. Pide a Dios en el nombre de Jesús. Eleva tu corazón en este momento al Señor. Eleva tu corazón y dile, Señor, si pudiste hacer esto con Job, un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre que tú lo justificas con tus palabras, con tu testimonio. ¿Puedes hacer esto por mí? Dile. Porque yo ciertamente soy indigno. Yo ciertamente soy injusto. Yo ciertamente soy pecador. Pero tú enviaste a Jesucristo, que es santo, que es puro, que es digno. Y que tú diste testimonio y dijiste, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Oídlo a Él y nosotros lo estamos oyendo. Nosotros nos vamos a refugiar bajo el manto de Jesús, bajo la justicia de Jesús que Él dijo, consumado es en la cruz. Nosotros vamos y nos estamos refugiando en el amor y la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, no somos más injustos, no somos más pecadores, no somos más gente alejada de ti. Por medio de Cristo ahora nosotros somos justos, somos íntegros, somos aceptables delante de la presencia del Padre. Tú eres, Padre, nuestro juez. Tú eres nuestro Daniel, nuestro juez. Ten misericordia de tus siervas, de tus siervos. Ten misericordia de tu iglesia. Ten misericordia de cada familia aquí representada. Ten misericordia de cada padre, de cada madre, de cada hijo, de cada hija, de cada bebé, de cada nieto, de todas las generaciones aquí representadas en este lugar y en los que nos están viendo también. De la primera hasta la cuarta, hasta la quinta generación,
Tu palabra dice, yo maldeciré al que me maldice hasta la 4ª generación. Pero de los que me honran, de los que me buscan, de los que me claman, de los que me hallan, yo los voy a bendecir hasta la generación número 1000. Ten misericordia hoy y bendícenos. Solamente por la sangre del Cordero, la justicia de Jesús, la vida que Él vivió en esta tierra, justa, limpia, sin pecado, lo hizo por nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos, en el nombre de Cristo. Cantemos, acompáñenme, digámosle: no basta solo con cantar. ¿Se puede poner de pie? No basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Sí, Señor. No basta solo con soñar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Ahora digámoslo juntos cantando como una oración al Señor. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. ¿Me puedes decir otra vez? No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Levanta tus manos y dile a Él, a Jesús, al Padre, al Espíritu: dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Pues, dile a Él, eleva tu voz al que todo lo puede, al que te escucha, al que puede hacer lo imposible, lo que le pidas. Y dile con tu corazón: pero Señor, empieza conmigo. Empieza con mi corazón, con mi vida. En esta hora, en este momento, con toda mi alma y con todo mi corazón te digo, contando, dile al Señor: dame tu vida. Quiero esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo. Dile a Él: yo quiero vivir. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti.
Yo quiero vivir solo para ti, Jesús. Yo quiero vivir solo para ti. Sí, Señor. Dale un aplauso al Señor Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. Que la gracia del Señor llene tu vida y que el Señor te guarde, te ayude y te bendiga y tenga de ti misericordia, hermano. Quedamos así despedidos y nos vemos en nuestra próxima reunión en este lugar. Dios los bendiga a todos.